Dios imparable, Dios de imposibles, invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Que te tengo a ti. Tenemos a ti, Señor. No nos falta nada, porque tú eres ese buen pastor que provee para su rebaño. Gracias, Señor. No nos falta nada. Principalmente tu misericordia que nos acompaña cada día, Señor. Eres un Dios imparable, invencible. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso. Bienvenidos, damos gracias a Dios por este día tan maravilloso y gracias a Dios por cada uno de ustedes y por sus familias que conforman, por ese cuidado y atención a la palabra de Dios. Así que en este nuevo día, conforme dice la palabra, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, y lo vamos a hacer hablando de los Salmos, parte 3. Iniciamos en el Salmo 31, declaración de confianza al músico principal, Salmo de David. Y dice el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y luego el versículo 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción.
Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Porque oigo las calumnias de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti he confiado, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Y dice el versículo 23 y 24 finales, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, lo que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Es el Salmo 31. En este tema que estamos predicando, titulado Hablando de los Salmos. Hay una característica interesante de este Salmo 31. Y es que muchas veces he citado en otros pasajes de la Escritura. Ejemplo, el autor del Salmo 71, posiblemente David mismo, cita los primeros 3 versículos del Salmo 31. Repito eso, el autor del Salmo 71, posiblemente David mismo, cita los primeros 3 versículos del Salmo 31. Y el Salmo 71 inicia diciendo,
En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza por otro lado. Y así mismo, en el libro de Jonás, en el capítulo 2, Jonás 2, versículo 8, encontramos también parte del Salmo 31 en su versículo 6. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8, encontramos parte del Salmo 31 en su versículo 6. Y dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y el Salmo 31:6 lo dice así: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y de manera más significativa, el Salmo 31, versículo 5, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este versículo fue citado por Jesucristo en la cruz como sus palabras finales antes de ceder su vida. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, encontramos que dice también, como lo acabamos de leer en el Salmo 31:5. Jesús en Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Igualmente, Esteban, el primer mártir de la iglesia, también aludió o hizo referencia del Salmo 31:5, cuando en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay un pastor de jóvenes llamado Austin Gong, que leyendo sus comentarios sobre los salmos, me llamó la atención este tema o este interrogante, que si estoy aprendiendo a vivir como Jesús, ¿cómo puedo ignorar los salmos? Si estoy viviendo como Jesús, ¿cómo puedo ignorar los salmos? Y empecé a darme cuenta de que el verdadero discipulado centrado en la palabra nos está aportando en el Evangelio y nos obliga a ser amigos con David, con Asaf, con Salomón, con los hijos de Coré, con Moisés, con Etán Esraíta y las docenas de otros salmistas desconocidos. Desde la cruz recordamos que Jesús clamó al Salmo 21:1
Y en el Salmo 21:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y corrijo, Salmo 22:1. Jesús no solo tiene los salmos tan arraigados en él, que fueron sus palabras en momentos más angustiosos de su vida. Él experimentó el abandono, algo así como para entender un sentimiento compartido con el autor del Salmo 22, cuando inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como se dijo antes, el título en los Salmos acreditan a David como el autor de 73 de ellos. Los libros históricos implican que sin lugar a duda David estaba eminentemente capacitado para haberlos escrito. Recordemos que David es llamado el dulce salmista de Israel, porque en el segundo libro de Samuel, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 1, dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces allí vemos esa referencia del salmista, que lo encontramos igualmente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 1. Y en lo referente a David, recordamos que él tocaba el arpa para apaciguar un mal espíritu que se posesionaba de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, leemos: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa con sus manos y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es interesante esta cita en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, cuando dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí surge lo que yo llamo la pregunta obligada, y consiste en lo siguiente: ¿por qué un espíritu malo de parte de Dios afectaba a Saúl? La respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios, en la Biblia, porque en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Esto también se menciona en el mismo libro de Samuel,
en el capítulo 16, versículo 15 y versículo 16 y 23, cuando dice, versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. El verso 23 de este mismo capítulo 16 del primer libro de Samuel dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios envió un espíritu malo, demoníaco, para atormentar a Saúl. Y la causa de esto era que Saúl había desobedecido a Dios en 2 ocasiones. Esas 2 ocasiones de desobediencia de Saúl a Dios le encontramos en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, del 1 al 14, e igualmente en primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 35. Por lo tanto, Dios quitó su espíritu de Saúl y permitió que un espíritu maligno lo atormentara. Probablemente Satanás y los demonios siempre habían querido atacar a Saúl, y Dios ahora simplemente estaba dándole permiso para hacerlo. ¿No le es familiar ese texto que hemos leído con uno que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 24 y 26? Lucas 11, 24 al 26, y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lucas 11, 24 al 26. Entonces aquí vemos al menos 2 casos muy interesantes. Primero, un hombre es liberado de espíritu inmundo, y aquel espíritu sale del hombre y empieza a andar por lugares secos y no haya reposo. Y en segundo lugar, como no encuentra reposo, organiza un plan y dice: volveré a mi hombre, lo considera suyo, volveré a mi hombre, y como lo encuentra desocupado, he ahí el grave peligro: personas que han recibido liberación, y en vez de llenarse y buscar cada día de la llenura del Espíritu Santo, viven desocupados,
aptos para invadir. Y aquel espíritu ya no llega solo, sino que se hace acompañar por otros 7 espíritus peores. Y esos 8 espíritus, los 7 que llegan y el primero que sale, 8, invaden a aquel hombre de antaño, llevándolo a un estado peor que el primero. Tengo otra curiosidad y espero no ser el promotor de ella, pero me es necesario hacer otra pregunta no obligada, sino curiosa. ¿Por qué en las acciones de liberaciones que a diario se realizan, no hacen uso de alguien que toque el arpa como David? Una lectura cuidadosa del libro de los Salmos vitalizará la devoción y las oraciones del creyente. Dios también usa los salmos para traerle avivamiento a sus hijos. Existe la posibilidad de que en alguna muy lejana antigüedad estos libros eran coleccionados totalmente independientes uno de otros. Y eso puede verse por el hecho de que el Salmo 14 del libro primero, acuérdese que estuvimos hablando de las 5 divisiones de los salmos. Entonces, el Salmo 14, que hace parte del libro primero, aparece repetido en el libro segundo, o sea, en el Salmo 53. Lo que dice en el Salmo 14, lo vamos a leer también en el Salmo 53, y he aquí un ejemplo. El Salmo 14:1 inicia diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Esto lo leemos en el Salmo 14 del 1 al 4. Y en el Salmo 53 se repite. Y el Salmo 53, 1 al 4 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y finaliza el versículo 4 con igual pregunta que en el 14, y dice: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Estas son algunas particularidades de los salmos. Los salmos, llamado como el libro de los salmos, el libro de las alabanzas o el himnario de Israel. Y terminamos con este detalle tan hermoso cuando los escritores de los salmos
estaban profundamente familiarizados con Dios, sus planes y la vida en su reino. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los salmos dan forma a nuestro pensamiento. Ejemplo, en el Salmo número 1, el tema es que la vida con Dios es una buena vida. La vida con Dios es una buena vida. Eso lo aprendemos en el Salmo número 1. Y en el Salmo 16 podemos aprender igualmente que Dios es nuestro refugio y seguridad. Salmo 16, Dios es nuestro refugio y nuestra seguridad. En el Salmo 23 también logramos aprender que Dios siempre provee lo que necesitamos. Dios siempre provee lo que necesitamos. En el Salmo 23 allí lo dice. En el Salmo 51 podemos aprender que Dios está lleno de gracia para los pecadores. Dios está lleno de gracia para los pecadores. Que el corazón de Dios es por las naciones. Eso lo podemos aprender en el Salmo 96. Y finalmente, en el Salmo 139, podemos aprender que Dios está siempre presente con nosotros. Entonces nos damos cuenta en el libro de los Salmos que Dios no miente, que su palabra es eterna y que siempre la respalda con su presencia divina, porque recordamos que en la gran comisión podemos recordar que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y viene la promesa que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina ese versículo con un amén. Hermanos, iglesia, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Señor es un Dios misericordioso. El Señor está hablando a nuestras vidas a fin de que podamos apropiarnos de las promesas de bendición que Él tiene para su pueblo que le obedece. El Señor nos continúe bendiciendo.